Hola, ¿cómo están? Espero en Dios que muy, pero muy bien. Em, Estamos ya en nuestra quinta sesión. Yo estoy muy emocionada por el tema que toca tratar el día de hoy. Comienzo recordando algunos de los temas y recordando también el hilo conductor de nuestro curso taller. Entonces, bueno, iniciamos en la primera sesión hablando del contexto actual, pospandemia, el contexto en el que queremos abordar desde la logoterapia la depresión y bueno, en este sentido también hablábamos de la importancia de tanto el paralelo entre cómo atendió Víctor Frank en su momento la falta de sentido de vida y cómo se debería de abordar actualmente. Eh, Hubo muchas y hay muchas consecuencias del encierro, de la pandemia. Lo vemos en las relaciones sociales de nuestros alumnos, alumnas y en general de nuestra sociedad. Entonces, bueno, el contexto en el que nos sumergimos fue precisamente en la época pospandemia, siglo XXI, con estos rasgos, ¿verdad? De la ansiedad, la angustia, la desesperación frente a lo que no se sabe cómo se iba a estructurar o reestructurar el planeta. Eh, Ahora que ya salimos, también mucho les daba esta angustia de salir a las calles, de relacionarse. Poco a poco nos hemos quitado el cubreboca, la mascarilla y bueno, eh, en ese contexto las personas suelen llamarle a todo depresión y por eso la segunda sesión aclaramos los tipos de depresión, envié algunos test que pueden ayudar a definir eh, pues el tipo de depresión que estamos viviendo, si es que la estamos viviendo, o eliminar esa variable. Eh, y bueno, pues también he estado hablando de eh, esos tres tipos de depresión, biológico, psicológico, eh, y espiritual, pues tienen diferentes maneras de abordarse. Y aquí solamente trataremos la depresión espiritual o la falta de sentido de vida, que al final del día sabemos pues que el ser humano si vive sin un sentido, ciertamente está muerto en vida. En la tercera sesión ya abordé una de las herramientas de la logoterapia, que es la intención paradójica y el sentido del humor. Eh, y hablamos de esta característica humana, no solo de la razón, sino también de poderse alejar de la situación que se está viviendo. Otro elemento era la autotrascendencia, y en este sentido también, cuando nos alejamos de la situación que estamos viviendo como espectadores, podemos pues darle un sentido del humor, una manera de reírnos de las situaciones que nos puedan ocurrir. Y hablamos de varios ejemplos allí. En la sesión número 4, pues hablamos o abordamos nuevamente de la intención paradójica y del sentido del humor, eh, como parte del arrostrar o encarar la vida y de vivirla a pesar de todo lo que esté ocurriendo. Mencionábamos la frase que ocupa en varias ocasiones Víctor Frank de Nietzsche, ¿verdad? Quien tiene un para qué puede soportar casi cualquier cómo. Y él lo aborda de muchas maneras en su libro El hombre en busca del sentido de la vida. También esta cuestión del sentido del humor, pues pusimos varios ejemplos en esta sesión anterior.
Y sobre todo, pues abordamos el tema de por qué seguimos diciéndole sí todos los días a la vida, por qué firmamos a diario este sentido de vida, este contrato con la vida, perdón. Eh, y vimos como la actitud es primordial frente a lo que nos ocurre. Eh, Reiteradamente, Víctor Frank hace mención de no es lo que te ocurre, sino la actitud de frente a lo que te ocurre, lo que te hace ser quien eres. Y poníamos este ejemplo de Jerry Long, de quien les envié el video, y de el hombre español que, bueno, los dos tuvieron un accidente, los dos quedan tetraplégicos. Sin embargo, Jerry Long dice, este accidente no me mató, quiero ayudar al mundo entero, y Víctor Frank lo bautiza como la logoterapia viviente, ¿no? A Jerry Long. Y por el otro lado, pues tenemos a este hombre también joven que tiene un accidente al lanzarse un clavado en el mar, y él se afirma, ¿verdad?, que a él sí lo mató este accidente, y pues pide en España, es el primer hombre que pide la muerte asistida, la eutanasia. Y bueno, eh, hasta aquí vamos, ¿verdad? Tratando de descubrir todas las herramientas que nos da la logoterapia para también al mismo tiempo, pues ir descubriendo nuestras propias herramientas, y en cada sesión vamos dejando algún ejercicio que nos ayude, nos abone a autodescubrirnos y nuevamente autotrascendernos y autorrevelarnos, diría yo. En esta quinta sesión quiero compartir que pues estoy muy emocionada, muy contenta, porque como lo mencioné en la sesión anterior, que lo toqué así como muy de paso, eh, uno de los elementos que aborda Víctor Frank eh, de manera abundante, sí, pero que no es parte de la logoterapia, sin embargo, sí le da una relevancia, a diferencia de otras psicoterapias, es eh, la presencia de Dios en la vida humana. Aborda a la persona religiosa. Y aquí mucho ojo, ¿no? Mucho cuidado, no aborda la religión en sí misma, ya lo especificaré, sino aborda a la persona religiosa, con todas sus características, con todos los elementos psicológicos, emocionales, simbólicos que maneja una persona religiosa. En esta quinta sesión entonces abordaré la búsqueda de Dios y el sentido de la vida. Creo que mi formación, primero como teóloga, luego como filósofa y finalmente como logoterapeuta, me, me hace descubrir esa riqueza, esa maravilla que es el ser humano. Por un lado, sí reconozco eh, pues la reverencia, la trascendencia que me provoca Dios mismo, y que le ha dado sentido a mi vida desde los 15 años, en el que pues yo reitero, Jesús se me hace el encontradizo como a los discípulos de Maús, de una manera pues muy, muy hermosa, diría hoy. Y a partir de ese momento, creo que mi vida ha cambiado y ha tenido un sentido desde el aspecto religioso. Pero más adelante, eh, continuando con esta búsqueda de trascendencia, pues también los filósofos existenciales, eh, tanto en la Universidad Pontificia como en la logoterapia en Cardi, han marcado mi vida para cuestionarme y saber que una vida que no se cuestiona pues no tiene mucho sentido. Y finalmente, bueno, obviamente como lo he compartido aquí, la logoterapia eh, me ha dado herramientas para trascender tanto la pérdida de mi madre como otras situaciones, y me ha ayudado como a armar este rompecabezas que es la vida,
y que al final de cuentas es un abanico inmenso de posibilidades, es un arco iris de muchos colores la vida cuando eh, la arrostramos y vamos descubriendo diferentes herramientas. Y esto, a su vez, toda esta formación me ha dado elementos para apoyar, que digo, no se ayuda ya a un adulto, se apoya, a apoyar a diferentes personas, incluso jóvenes, a encontrar su propio sentido de vida. Eh, reitero que tanto la humanidad como la divinidad son este universo y esta interrelación que nos va eh, llevando por diferentes caminos de, yo diría, como diferentes paisajes en la vida, ¿no? Ya atravesamos desiertos, atravesamos bosques, atravesamos ríos, eh, y siempre en compañía, en relación con el otro, en relación con la trascendencia. Entonces, esta sesión para mí es sumamente importante en la medida en que la religiosidad también es una posibilidad de la búsqueda del sentido de vida. Y entonces, bueno, comenzamos. Comenzamos con esta revisión de la obra de Víctor Frank al considerar la logoterapia y la religión. Víctor Frank en su conjunto o en general va a llamar la atención en el hecho de que encara a menudo preguntas religiosas. Ya en el video que les compartí, de alguna manera le hace ver a la periodista que hay cuestiones que no se tratan desde la psicoterapia, sino desde la religión y que solo desde el ser religioso se pueden responder. Al cuestionarse o al hacerse estas preguntas religiosas, las trata, sin embargo, de forma muy cautelosa y reservada. Él plantea sus consideraciones sobre la religión en dependencia de la forma pragmática en el marco de la línea de investigación psicológica, sobre todo en la que él funda. En este caso, la religión y la fe se entienden solamente como un tema y no como una posición básica. Entonces, el ser humano religioso es cuestionado eh, con un interés psicoterapéutico, pero no es el tema central de la logoterapia. Eh, por otro lado, podemos decir que el modelo psicológico de Frank toma la religiosidad y la fe del ser humano en su autenticidad y la toma lo suficientemente en serio como para no incurrir en la pretensión de explicar la religión total y exclusivamente desde la perspectiva psicológica, que es importante, ¿no? Como darnos cuenta de que eh, él es muy respetuoso y separa la psicoterapia de lo que es la religión. Estamos hablando del ser humano religioso, no de la religión en sí misma. En este sentido, pues es importante no solamente aplicar categorías psicológicas en las necesidades originales espirituales, porque ya lo he mencionado en una de las primeras sesiones, eh, y también lo dice Víctor Frank, perdón, Leonardo Boff, en su libro La espiritualidad. eh, la espiritualidad es anterior a la religión, es decir, el ser humano, en primera instancia, una vez que han empezado a emplear su razonamiento, su volubilidad, su capacidad volitiva, su
razonamiento, su amor, sus valores. Una vez que ha pasado esa etapa de vida donde puede autovalorarse incluso, ya estamos hablando de una espiritualidad que no va enmarcada en una religión. Por ello es que eh, es importante hablar del ser religioso separado de la religión, con todo el respeto que esto implica, que es verdad, el contexto religioso le da valores y dentro de una familia le va fortaleciendo en ciertos valores religiosos, pero de lo que se va a ocupar la psicoterapia es de cuidar que no se involucren estas necesidades originarias espirituales con las categorías psicológicas. Dicho de otra manera, lo que va a buscar la psicoterapia es de qué manera le está ayudando a la persona religiosa eh, los valores que va viviendo dentro de su religiosidad a fortalecer su propia espiritualidad, es decir, su voluntad, su razón, su libertad, su amor, etcétera, etcétera. Y en este sentido también, pues va a ir viendo los mecanismos psicológicos y psiquiátricos frente a un posible desorden religioso, si es que lo hubiera, si es que hay una neurosis o una esquizofrenia frente a la religión, pero siempre y cuando esto se trate de manera, eh, sobre todo, profesional, sin que el psicoterapeuta eh, se conflictúe con la cuestión religiosa. Eh, para terminar esta parte, pues podría eh, fortalecer esto que llevamos dicho con una frase que el mismo Frankl eh, dice allí por el año de 1998. Pues tanto la producción artística de uno como el encuentro religioso de la otra se encuentran fuera del plano psiquiátrico. Entonces, eh, tanto un artista como una persona religiosa eh, encuentran la plenitud de sus valores, de sus herramientas espirituales, eh, desde lo que están experienciando, experimentando, y esto no tiene que ser cuestionado ni por la psiquiatría ni por la psicoterapia, solamente en los términos que mencionaré más adelante. Para ir clarificando lo dicho anteriormente, em, quisiera explicar de un modo diferente, tal vez más didáctico, la inquietud de Frank. Él lo que pretende es percibir al ser humano no solo en su constitución psíquica, sino también en su espiritualidad y personalidad, eh, con independencia de que manifieste o no posturas de cosmovisión y de cuáles sean las que manifiesta. Eh, en este sentido, es, bueno, para mí es asombroso. eh, a ver si me doy a entender en cuestión de que Víctor Frank es un judío practicante, es precisamente llevado a los campos de concentración por su religión, eh, por su cultura, por de dónde viene, ¿no? Y él tiene una cosmovisión muy precisa, muy clara. Ustedes saben que los judíos tienen una identidad muy propia y que esa identidad, esa cosmovisión les hace ver diferente eh, en una sociedad incluso del siglo XXI. Em,
para ellos es importante la relación con Dios porque hay una identidad, eh, y esa relación con Dios, pues, los lleva a ciertas prácticas culturales, a ciertas prácticas religiosas, incluso a ciertas prácticas dentro de sus roles como hombre y como mujer. Sin embargo, Frank logra despegarse, desasirse de esa religiosidad, no digo de su religión, para poder hablar de el ser religioso de todas las religiones que se conocen en su momento y pues también de todas las posturas filosóficas de ese momento. Y en este sentido logra em, comunicar la relación entre eh, la religiosidad, entre la psicología y lo que constituye a un ser religioso, ¿no? Esta idea fue durante largo tiempo algo novedoso y yo diría que lo sigue siendo en buena parte hasta hoy, ya que la mayoría de las teorías psicológicas eh, corrientes de ese tiempo y de ahora han visto a la religiosidad del ser humano como una mera expresión de procesos psíquicos y por lo general bajo un signo poco honorable. Aquí pongo algunos ejemplos. Em, Pavlov, según Grom en 1994, decía, como búsqueda instintiva de protección, es decir, eh, el ser humano es religioso simplemente porque busca de manera instintiva, un tanto animalesca, la protección de alguien más grande, más poderoso que él mismo. Em, Malinowski, también según Grom en 1994, que es el que hace todas estas traducciones, eh, dice, como superación del miedo a la muerte mediante la esperanza de la inmortalidad. Entonces, la religiosidad, la persona religiosa es tal simplemente porque quiere superar este miedo a la muerte mediante una esperanza de inmortalidad. Y bueno, finalmente, aunque no es el único ejemplo, eh, Spilka, también según Grom, dice que la religiosidad es el fruto del deseo de conservar y acrecentar un concepto positivo de sí mismo, de sí misma. Entonces, al final del día, la religiosidad es como eh, una constante, em, lo voy a decir así de simple, ponerle palomita a la autoestima para saber que, pues, que somos buenas personas, ¿no? Que estamos haciendo bien las cosas. Y entonces, eh, pues hay un simple deseo de conservar y acrecentar este concepto y que también esta idea se ve de alguna manera influenciada por la escuela freudiana. Por todas estas em, características de las demás psicoterapias, por todas estas afirmaciones que hacen otras psicoterapias, la idea eh, que plantea Víctor Frank en su momento es recibida con mucha gratitud por el grueso de las personas religiosas en ese momento y también por algunos de sus colegas. Eh, Víctor Frank afirma que todo intento de explicar la religión y la fe de forma exclusivamente psíquica solamente será plausible como programa de investigación en cuanto a los conceptos y el contenido, cuando se puede dejar en claro que las inquietudes espirituales que se expresan en la religión pueden proyectarse
sin menguar procesos o mecanismos psíquicos. Y él también dice, lo ideal sería que la demostración de este modelo fuese empírico, pero tal comprobación está todavía pendiente y no se ve ni resulta fácilmente imaginable en lo conceptual cómo sería posible semejante demostración, pues si acaso lo fuese, sin presuponer a su vez un programa de investigación reductivo y con ello sin presuponerse a sí mismo. Entonces, bueno, es verdad que explicar la religión y la fe de manera exclusivamente psíquica o desde la psiquiatría, desde las diferentes psicoterapias, es un ejercicio harto complejo en la medida en que eh, no se puede ser juez y parte, no se puede como eh, tampoco obligar al que se esté estudiando, digamos, a deshacerse de ciertos lineamientos propios de su religiosidad. Entonces, bueno, él señala también que en consecuencia el verdadero paso de desarrollo que realiza la psicología de la religión es en el fondo una retirada de ámbitos espirituales que en principio no eran completamente accesibles desde una perspectiva psicológica, por lo que he mencionado con estos ejemplos. Para Frank, entonces, la religiosidad es expresión de la búsqueda humana de sentido y como expresión de esta búsqueda de sentido es irreductible e incuestionable como esa misma búsqueda. Por ello, ya hablando de la logoterapia frente a la religión, se pueden tener los siguientes referentes. Primero, reconoce a la religiosidad el legítimo papel que ella puede desempeñar o no en la vida del individuo. Es decir, que cada ser humano descubre a través de su propia religiosidad, como lo decía al principio de esta sesión, eh, poniendo el ejemplo personal, pero ustedes pueden poner el propio o el de alguna persona que conozcan, que le da sentido a lo que va viviendo, le permite trascender situaciones complicadas eh, y bueno, tiene un legítimo papel en su vida cotidiana ser religioso. Pero también puede ser que la religiosidad no sea algo importante para un ser humano, que simplemente es parte de lo cotidiano, pero que no le afecta de manera personal. En segundo lugar, la logoterapia o Frank le reconoce eh, a la religiosidad desde el punto de vista de la historia de las ideas. Como he mencionado, bueno, Víctor Frank eh, pertenece a la religión judía. Ellos eh, reconocen, y ustedes lo saben porque son nuestros hermanos mayores de los católicos, de qué manera Dios ha actuado en su vida y entonces pues ellos tienen toda esta cosmovisión de cómo ha actuado Dios a través de la historia y la historia misma de las religiones o la historia de la humanidad se explica a través de, de la historia de estas ideas, de estos paradigmas incluso religiosos. Entonces, bueno, Víctor Frank le reconoce a la religiosidad desde este punto de vista, ¿no? De la historia de las ideas que pues es magnífica, es apasionante cuando se estudian estas diferentes ideas. Y bueno, el tercer elemento de la logoterapia frente a la religión es que la mantiene tan al margen de la psicoterapia
como está indicado por la necesaria reserva del médico y terapeuta en asuntos de cosmovisión. Entonces, en este sentido, eh, el terapeuta tiene que mantener un respeto frente al paciente, frente a la persona que está atendiendo, porque él no puede influenciar la mirada de la persona que está frente a él, valga la expresión, es decir, el terapeuta no puede influenciar al atendido, a la persona, al paciente, reitero, con su propia cosmovisión. Ni siquiera si es ateo o si es budista, hinduista, shintoísta, católico, él no puede eh, prestarle sus anteojos, el terapeuta al paciente, para que vea la realidad como pretende que la vea. Por eso es que eh, la psicoterapia tiene que mantenerse alejada de la religión en cuestión, respetando la cosmovisión del paciente. Y no puede influenciar, reitero, con los propios anteojos del médico o del terapeuta. Entonces, por eso la mantiene tan al margen de la terapia como está indicado por la necesaria reserva del médico, sobre todo en asuntos de cosmovisión. Esto es sumamente importante. Cuando yo menciono la palabra cosmovisión, eh, quiero dar a entender que, bueno, quisiera ayudarme de un ejemplo para que sea más claro, ¿no? Porque no estoy segura de que todos comprendamos lo que es cosmovisión. Em, no es lo mismo cómo expresa su sentir, su manera de ver el cielo, el agua, la tierra, un indígena náhuatl de la Sierra Golfo de Veracruz, a cómo expresa una, un habitante de la Ciudad de México, qué significa para él, para ella, el agua, la tierra, el cielo. No es lo mismo. Em, y no estamos juzgando quién es mejor o quién, sí, quién es mejor en la explicación de ello, sino eh, cómo explica cada uno su manera de ver el mundo, su manera de ser y de estar en el mundo es muy diferente. Por ello es importantísimo que el terapeuta se mantenga al margen y que escuche con atención la cosmovisión del paciente. Por tanto, Frankl se limita a reconocer qué es lo que mueve al ser humano religioso, que en este sentido, eh, qué es lo que mueve al indígena náhuatl a través de esta percepción del Atzin, del agua, que en esa agua Dios está presente, o de qué manera al ciudadano, al habitante de la ciudad, eh, le mueve la, la manera de relacionarse en esta sociedad tal vez convulsa, de qué manera observa a través de esta sociedad compleja la presencia de Dios, por ejemplo. Eso es a lo que se limitaría y que en ese encuentro con Dios en la sociedad, pues le da un sentido de vida. Entonces, en ese sentido estará la logoterapia frente a la religión. Un resumen, tratando pues de ser más clara en este tema, ¿no? Em, en su momento, Frank no pretende o no es su interés proteger la religión en cuanto tal frente a los reduccionismos psicológicos que ya planteé, frente a esos ejemplos que planteé. No pretende proteger frente a esos reduccionismos psicológicos, sino
pretende preservar a la misma psicología de transgredir metódica, formal y materialmente los límites de su propio potencial explicativo. Eh, y bueno, pues en efecto, como ya lo mencioné, explicar la religión y la fe de forma exclusivamente intrapsíquica no es plausible. Como un programa de investigación en cuanto a conceptos y contenido, pues cuando se puede dejar en claro que las inquietudes espirituales que se expresan en la religión pueden proyectarse sin alterar los procesos y mecanismos psíquicos. Por tanto, la psicología de la religión es una retirada de los ámbitos espirituales y la religiosidad es expresión de la búsqueda humana del sentido, de este sentido de vida. Por ello es irreductible e incuestionable, tal como lo es esta misma búsqueda del sentido de vida. Pues aquí pretendo simplemente con este resumen, pues pretendo como ser más clara la postura de la logoterapia frente a la religión, eh, tratando de enfatizar la importancia del ser humano más allá de la religión que esté expresando. La logoterapia puede, y como psicoterapia a veces debe hacer que el ser humano religioso, o más bien del ser humano religioso, su objeto de tratamiento, y en este punto, pues puede avanzar más que en la consideración de la religión en cuanto tal. Eh, Ninguna psicoterapia que tenga interés en el ser humano puede dejar de lado la búsqueda religiosa del mismo ser humano o patologizarla en base a premisas. Em, Reitero, no puede el psicoterapeuta eh, filtrar con su cosmovisión al ser humano que tiene enfrente. No puede decir de entrada que ya por el hecho de ser una persona religiosa está viviendo una neurosis o una esquizofrenia. Tiene que eh, encontrar de qué manera se está relacionando esta persona con su propia religiosidad y qué tanto esta religiosidad le está ayudando a fortalecer su sentido de vida. Eh, por otro lado, también la historia de las religiones nos va a ofrecer este testimonio de la permanente pregunta del ser humano por el sentido de vida. Ya en todas bueno, en las 5 grandes religiones humanas y en las diferentes filosofías, la shintoísta, la taoísta, eh, bueno, en el caso del budismo es más una filosofía que una religión. Ellos se consideran eh, más filosofía y dentro de la historia de las religiones se considera una religión no teísta, es decir, que no relaciona con Dios. Pero bueno, sea cual sea em, la religión que estudiemos, bueno, sabemos que esta historia de las religiones nos está ofreciendo ese testimonio de la pregunta constante del ser humano eh, por el sentido de vida. El ser humano es el único que se cuestiona de dónde viene, hacia dónde va y cuál es su papel en la vida que está viviendo, en la sociedad que está viviendo, en el tiempo en el que nació, en el lugar. Entonces, por eso, para la logoterapia es más importante la inquietud de la persona religiosa que las inquietudes de la religión. Aquí no estamos abordando eh, a la religión en sí misma, sino, reitero, al ser humano
que le busca sentido a su vida a través de la religión. Por todo lo dicho anteriormente, podemos ir haciendo conclusiones y me quedo con estas 3, o quiero compartirles estas 3, aunque sé que cada uno, cada una, desde su propia lectura, desde su propia experiencia, también compartirá alguna otra conclusión. Em, pero bueno, acotando lo dicho hasta aquí, quisiera emplear una de las frases que Víctor Frank ocupa de manera reiterada en sus escritos y que formula lo que él mismo comprende del ser humano religioso. De Paul Tillich dice, ser religioso es preguntar apasionadamente por el sentido de nuestra existencia. Y esta frase resume precisamente la importancia de dialogar con una persona religiosa con convicciones, con valores que lo llevan a la trascendencia. He tenido la oportunidad de hablar con personas hinduistas, budistas, con algunas personas judías, obviamente católicas, que es con las que más me relaciono. Y de verdad es maravilloso encontrar en sus ojos, en sus actitudes, en su manera de relacionarse, esta pasión por la vida que han encontrado a través de su religiosidad. Reitero, de su religiosidad y no de su religión, porque anterior a ello, ya lo he dicho en otras ocasiones, pues está el ser humano, la vocación, la llamada a la vida. Eh, Y también es maravilloso, encontrar, eh, al al ser humano religioso indígena que encuentra siempre esta, ¿cómo decirlo? Vinculación, este sentido de pertenencia con la tierra, con el cielo, con el agua. Y en base a esa experiencia profunda de fe, su relación con la alteridad, con el otro, es de respeto, es de si a ti te va bien, a mí también, es de alegría también. Hace poco hablaba con algunas personas de Tailandia y me hacían reflexionar muchísimo acerca de la importancia de dormir con una sonrisa, de dormir con algo que me hiciera feliz y de despertar también con ello. Eh, y mencionaban que lo importante que es para la persona budista el descanso, el alimentarse bien y el sonreír desde el interior, el sonreír, ellas decían, desde las tripas, ¿no? Que entonces, a mí me daban precisamente su cosmovisión, su manera de ver el mundo, eh, y con ello me daban un refresh, me hacían un, ¿cómo decirlo? Que me hicieron ver de manera novedosa la vida, mi propio descanso y la manera de despertar, ¿no? Que creo que al final del día, eh, cada uno de nosotros, cada una de nosotras, nos preguntamos de esta manera apasionada por el sentido de nuestra existencia en alguna etapa de nuestra vida o en esta que estamos actualmente. Entonces sí creo que es muy, muy, muy importante esta frase de Paul Tillich que ocupa de manera reiterada Víctor Frank. Por otro lado, una conclusión más sería que la logoterapia termina precisamente donde comienza la teología. Ah, ¿Qué puedo decirles en este sentido? Para mí es apasionante reconocer dónde termina la experiencia humana
que busca un sentido de vida en su propia historia, en la historia humana, y pasar de allí a pues las preguntas teológicas de em, precisamente em, qué hace, más bien de qué manera camina Dios a través de mi vida o de qué manera Dios camina conmigo todos los días. Eso ya es un comienzo de la teología más que de la logoterapia. La logoterapia preguntaría más bien, o el ser humano se preguntaría, o la persona religiosa en la logoterapia, pues sería eh, de qué manera le ha potenciado sentido a mi vida la religiosidad que llevo, ¿no? Que son caminos diferentes y al mismo tiempo eh, conviven en una sola persona, en esta búsqueda de trascendencia, en esta búsqueda de sentido. Y bueno, finalmente Frank distingue tres tipos de sentido. Por un lado está en la vida o en una determinada situación de la vida en general, o una situación concreta que nos ha llevado a, ahora sí que nos han puesto contra las cuerdas y nos preguntamos pues el sentido de la vida en una situación concreta. Por otro lado, distingue el sentido de la vida eh, en tanto que la primera frase es en la vida, el sentido en la vida, la segunda es el sentido de la vida y finalmente el sentido de la totalidad del mundo. Con esto, pues podemos afirmar que hay palabritas o hay eh, conexiones que le dan un giro a la reflexión, a la experienciación humana, ¿no? Hablar de el sentido en la vida es de qué manera yo me voy posicionando desde esta cosmovisión en la vida. Por otro lado, el sentido de la vida, cómo voy permeando en mi ser la, la vida que voy recibiendo todos los días. Em, de qué manera yo voy encontrando en en mi centro calmo y silencioso aquello que la vida me va regalando. Una sonrisa, una mirada, es que este sentido de la vida en lo cotidiano y finalmente el sentido de la totalidad del mundo, que bueno, eh, en el caso de Frank, pues eh, lo vemos constantemente eh, trascendiendo ya como un joven que quiere evitar los suicidios en su tiempo, de los jóvenes también, de sus contemporáneos, y que se da la tarea de investigar al ser humano de manera profunda. Ya lo vemos en los campos de concentración, reconociendo los valores humanos, eh, descubriendo cómo que un ser humano encarcelado no actúa de la misma manera que otro, cómo cada uno que va compartiendo sus propios valores a través de el compartir un simple pedazo de pan, ¿no? Al moribundo, aunque no sepa si él mismo va a recibir el día de mañana un pedazo de pan. Y más adelante, ya en sus conferencias a nivel mundial, va descubriendo em, el sentido de la totalidad. Ya lo vimos con Jerry Long, lo vimos con diferentes psicoterapeutas y él mismo con sus descubrimientos, ¿no? En el caso de los ciudadanos de a pie, de los que estamos en lo cotidiano, pues tendríamos que ver de qué manera nos relacionamos frente a este siglo XXI con eh, un mundo plurirreligioso, pluricultural, eh, que sigue buscándole sentido a lo que dice, a lo que hace, a lo que tiene,
de qué manera nos vamos relacionando con esta totalidad de manera saludable, armónica, y encontrándole siempre un sentido, encontrándole siempre un para qué. Pues termino esta sesión compartiendo obviamente la bibliografía. En este caso no hay ninguno de estos 3 libros en PDF, pero sí diría que es muy importante que los consigan. Em, la verdad es que sí los he visto en diferentes, librerías, Sótano, Gandhi, Fondo de Cultura Económico, y pues los 3 son muy importantes. El primero, que obviamente no tiene pérdida, es La presencia ignorada de Dios, de Víctor Frank, donde pues eh, nos llama la atención de una espiritualidad inconsciente, nos habla del modelo de la conciencia y de la interpretación de los sueños. em, Da varios ejemplos de su práctica clínica y pues nos habla concretamente de esa presencia ignorada de Dios en términos no de la humanidad en sí misma, sino de las diferentes psicoterapias con las que convive en ese momento. Entonces, este libro me parece importantísimo para reforzar lo que he mencionado a lo largo de esta sesión. Por otro lado, el libro de Frank y Pinchas Lapid, o Lapide, ¿verdad? Que bueno, alguien me decía, aquí se pronuncia Lapide porque estamos en México. Bueno, la búsqueda de Dios y sentido de la vida es un diálogo entre un teólogo y un psicólogo, que me parece fascinante en términos de que ya aquí aparecen las convicciones de Frank. em, se va afianzando este pensamiento que tiene frente a la religión como una herramienta, a la religiosidad, perdón, no a la religión, a la religiosidad como una herramienta de relación, una, una herramienta de búsqueda de sentido. Y bueno, es un diálogo bastante sincero entre ambos. En, ambos dedican todo su esfuerzo a conseguir lo que ellos llaman la salvación y la curación del ser humano, y ambos pues contribuyen desde sus profesiones a que el ser humano se vaya descubriendo a sí mismo. Al final de cuentas, tanto la psicoterapia como la teología, pues son dos caminos de una misma búsqueda, ¿no? De la verdad, y, y ambas em, nos van impulsando a encontrar ese sentido que cada una le busca a su propia vida. Y finalmente, y aquí me detengo, este libro de Ryszard Kapuscinski, que me parece fascinante, la verdad, el encuentro con el otro, porque me parece que él, sin quererlo, claro, resume lo que Frank aborda desde su logoterapia, bueno, que este hombre que ya es moderno, digamos, él es polaco, vivió de 1932 al 2007 y fue corresponsal en el extranjero hasta 1981. Es un periodista, y como periodista tiene una mirada fascinante. Yo diría que eh, aporta mucho a la logoterapia en términos de la relación con la alteridad. Eh, él
abunda en el concepto del otro y como el otro sí se puede entender como aquello distinto de uno, pero también al mismo tiempo que el individuo, ese otro, puede reflejarnos nuestro propio yo. Eh, y nuevamente, eh, bueno, él recoge a muchos pensadores como Malinowski o Levinas, y en este, en este sentido, como periodista, hace reflexiones muy, muy interesantes y tesis que pues son muy atrevidas para su época, ¿no? Él afirma, no existen culturas superiores e inferiores, solo hay culturas diferentes, que cada una a su manera satisfacen las necesidades y las expectativas de sus partícipes. Y por lo tanto, también afirma, no existen religiones superiores o inferiores. Em, las personas pertenecientes a otra raza y a otra cultura son una persona cuyo comportamiento, como el comportamiento de cualquiera de nosotros, encierra y resuma dignidad, respeto por unos valores establecidos, por una tradición y unas costumbres. Y luego hace estas preguntas que hoy yo te pido que tú respondas. Yo en su momento las planteé en otros cursos y obviamente en alguna etapa de vida personal. Y me parece un ejercicio que nos viene bien ahorita, ¿no? ¿De qué manera cambiará nuestra actitud marcada por nuestra cultura hacia personas de otra u otras culturas? ¿Cómo influirá en la relación entre yo y el otro dentro del marco de mi propia cultura y fuera de él? ¿Por qué vivo en esta religión y no en otra? ¿Qué le ha aportado a mi vida esta religiosidad como la vivo? ¿Qué sentido le ha dado a mi vida la religiosidad que vivo? ¿De qué manera me ha invitado a apasionarme mi propia religiosidad? Creo que son muchas preguntas, puedes elegir una o dos, porque sí me parece que nuestra cosmovisión, nuestra religiosidad nos pone frente al otro, frente a la alteridad, con ciertos filtros que a veces no nos permiten refrescarnos, no nos permiten encontrar este sentido de vida ni apasionarnos. Entonces, sí creo que es muy, muy importante cuestionarnos frente a nuestra cultura, frente a nuestra religiosidad, más allá de nuestra religión, y encontrar que esto que nos apasiona, esto que nos invita a levantarnos todos los días. Y bueno, finalmente te dejo esta frase que a mí me apasiona de este libro. Hombres y mujeres empiezan a sentirse ellos mismos, ellas mismas, sus propios amos y dueños de su destino, y les resulta odioso que se los trate como objetos, como extras, como víctimas pasivas de un antiguo dominio ajeno. Por ello, la solidaridad es urgente, ya que la solidaridad que une la soledad de innumerables corazones es esa solidaridad en los sueños, en el placer, en la tristeza, en los anhelos, en las ilusiones, en la esperanza y en el temor que relaciona a cada hombre y a cada mujer con su prójimo y mancomuna a toda la humanidad.
los muertos con los vivos y los vivos con aquellos que aún han de nacer. Te dejo un fuerte abrazo, deseando que ese sentido sea siempre maravilloso para ti.